Hola, buenas tardes a todas y a todos y a todes que os Las incorporéis. Gracias por estar aquí, a todas las que estáis y los que vais a verlo a través de online, cuando las grabaciones, ¿vale? Voy a quitaros un poco los micros, excepto a Lisa y a mí de momento, pero cuando os pidamos que habléis con nosotros o que intervengáis, no hay ningún problema, ¿vale? A ver que silencie micros. Con esto empezamos. Voy a presentaros a mi compañera de hoy, a Lisa, ¿vale? Que va a estar hoy con nosotros y va a ser un poco diferente. Vamos a establecer mucho más, ya no va a haber presentación hoy, sino va a ser más de diálogo y de hablar, ¿vale? Y de contar. Entonces, ¿qué os contó de Lisa? Pues Lisa es enfermera, ¿vale? Y además experta en TDAH y en trastorno de conducta. Además, esto es problemas del directo, estaba preparado, pero se me ha ido, se me ha desconectado. Vale, muy bien, pues ya te tengo fichada. A ver, vale, es enfermera, ya os había contado, ¿vale? Tiene experiencia en el ámbito quirúrgico como instrumentista de estética y además durante varios años estuvo trabajando en la planta de oncología, especialista en TDAH y en trastornos de conducta y actualmente está ejerciendo como educadora y como eh, siendo sexóloga, ¿vale? Y promotora de salud sexual en centros escolares y en institutos. Y para mí es un placer compartir con ella esto, porque hemos compartido muchos momentos curiosos tanto en educación como en experiencias de vida, ¿no? Que nos han ocurrido. Y bueno, hemos decidido plantear algunas cosas juntas. De hecho, al final de la sesión también os contaremos nuestra próxima aventura en Instagram, ¿vale? Que vamos a hacer directos en Instagram de educación sexual y, y os diremos cuál será el primero, la inauguración de nuestros directos de Instagram. Pues vale, cuando quieras, Lisa. Nada, muchísimas gracias en primer lugar, Silvia, por la invitación a tu espacio. Eres docente y sexóloga con una amplia experiencia de más de 25 años en la docencia, que además de los cuales siempre has tenido la educación afectivo-sexual muy presente y dedicada al 100% a la educación consciente como promotora de la salud, así que para mí es un privilegio, profunda admiración y agradecimiento por la invitación. Y bueno, para presentarme un poquito yo, ¿cómo una enfermera se vuelve sexóloga? Esto es una pregunta que me hacen mucho. Y es pues porque a lo largo de mi experiencia profesional en varios ámbitos que he estado tanto en hospitalaria como en centro de salud, me he encontrado con situaciones determinadas de pacientes, de su día a día, de su vida o situaciones particulares. Cuando está en un hospital siempre es el motivo principal es la enfermedad, ¿no? En centro de salud es diferente, ¿vale? Es promoción de la salud, es prevención, entonces son otras temáticas, pero no dejaba de que tenía siempre un run de esa necesidad que veía que la población no estaba cubierta y que demandaban muchísimo en cualquier plano. Entonces sí que es verdad que en la carrera de enfermería se estudia psicología y esta parte sí la tenemos un poquito más desarrollada y sobre todo si te nace como vocación o como empatía dentro, ¿no? Entonces la tienes, pero me faltaba otro ángulo de intentar acompañar, cuidar a la persona en esos momentos. Entonces, pues de ahí mi dedicación a estudiar el máster de sexología oficial y un poquito, bueno, a través de la Universidad de Camilo José Cela y ahí pues meterme en este mundo espectacular y guapísimo que, vamos, me maravilla y me tiene ahí absorbida en estos últimos meses. Así es que encantadísima, encantadísima de hacer proyectos con Silvia. Es un honor. Muchísimas La gracias. verdad es que la sexología tiene eso, ¿no? Que te va atrapando cada vez más y conforme más te adentras en ella, más consciente eres de la influencia que tienen las personas. Y de eso viene la charla de hoy, ¿no? De ver en la vida, en diferentes situaciones de la vida, eh, cómo es de importante la sexualidad y que nosotras hemos visto que no estaba atendida de manera adecuada. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Así que vamos a entrar ya en ese tema y para poder tener claro, vamos a ver un poco la idea de sexualidad que tenemos Lisa y yo
y que realmente es la que hemos aprendido y en la que queremos divulgar por ahí, ¿no? O sea, la sexualidad es una parte de la personalidad de cualquier persona, de una persona. Por tanto, si la persona es único y la personalidad es única, la sexualidad es única. No podemos pensar que tengamos sexualidades iguales las personas. Luego tenemos que hablar de sexualidades únicas y buscar nuestra propia sexualidad porque está como parte de lo que nos define como persona. Si nos define como persona, evidentemente está a lo largo de toda nuestra vida. Es decir, incluso antes de nacer, cuando ya en la barriga de nuestra mamá nos pueden hacer una ecografía y dicen si eres chico o eres chica, ya te están dando una identidad biológica, con lo cual ya estamos hablando de sexualidad, incluso antes de nacer. Y, por supuesto, en la, hasta la muerte, o sea, en la vejez, en todas las etapas de la vida. Lo que tenemos que ver aquí es que no es igual. Esa sexualidad, evidentemente, no es igual en la infancia, en la adolescencia, en la adultez o en la vejez, pero siempre, siempre, siempre está presente. Y en la medida en que pensamos que no es así o pensamos que esto no ocurre, pues estamos quitándole el valor o quitándole importancia a esa parte de nuestra persona que no estamos escuchando, que es nuestra sexualidad. Esta sexualidad, además, tiene que ver con placer, evidentemente. Es una fuente de placer, una fuente de salud, una fuente, es una forma, la reproducción. Evidentemente, nadie estaríamos aquí si no fuera a través de la sexualidad. Y también una forma de afectividad y de comunicación humana. Fijaros cómo estamos ampliando todo el ámbito de la sexualidad, que, Lisa, complementamela tú. Correcto, y todo esto se intenta llevar en la educación sexual integral a las aulas, a los institutos, en la raíz, porque realmente vemos, o yo desde enfermería he visto, y vosotros también, los profesionales de la comunidad sexológica, ven que muchas de las situaciones de conflicto que presentan o de malestar en un momento puntual en la adultez se debe precisamente a que no han tenido una correcta educación sexual en las infancias, en las adolescencias. Y de ahí se ha creado la ONU y la UNFA una definición de la educación sexual integral que debe ser científica, precisa, gradual, adecuada a la edad y nivel de desarrollo, sin dejar fuera a nadie por cuestiones de discapacidad o diversidad funcional, basada en el plan de estudios con un enfoque de derechos humanos y de igualdad de género y culturalmente pertinente y apropiada según el contexto, así como debe ser transformadora, porque nuestra sociedad se va transformando, con lo cual hay que ir acompañándola. Una sexualidad que das, una educación sexual que das hace 10 años, no es la de ahora. Entonces tenemos que ir acompañando todo nuestro entorno y nuestra sociedad a lo que va surgiendo y a sus necesidades. Fijaros que estamos hablando de carencias que estamos viendo en esa educación sexual, ¿no? O como que no se atiende a esa sexualidad, que la idea es trabajar hoy en las diferentes etapas esas carencias que por experiencia propia hemos tenido, ¿no? Por ejemplo, eh, una de las cosas que tanto Lisa como yo vemos importantes es que esa educación sexual integral debe hacerse desde la infancia, incluso ya desde el nacimiento, ¿no? No plantear el tema de me tengo que esperar a que mi hijo sea adolescente, porque claro, estamos asociando entonces solamente la sexualidad a cuando haya coito o haya eh, intervención del sexo, ¿no? Sin embargo, es importante que desde bien pequeños hablemos de el cuerpo, nombremos a todo de su nombre, o sea, que hablemos de clítoris, hablemos de vulva, porque fijaros que yo recuerdo una experiencia que hicimos trabajando en mi centro con las profesoras de infantil. Un día entramos a las clases de infantil de 3 y 4 años y les preguntamos a los niños cómo llamaban a las partes íntimas del cuerpo, ¿no? O sea, y fue muy curioso porque esa misma tarde, por la mañana entramos en las clases y por la tarde teníamos una formación con los padres de los niños y contarles la experiencia de todo lo que nos habían contado sus hijos que prácticamente ninguno habló de vulva y ninguno hablaba de pene en sí, ¿no? O sea, el totete, el pito, bueno, 50.000, o sea, de hecho, no sé si cogimos casi 30, o sea, un montón de nombres curiosos, ¿no? Que
que las profesoras, fue con ellas y fue un momento muy divertido con los chiquillos, ¿no? Donde hablaban ya para luego transmitirse a los padres, hacerles ver que realmente tú no nombras al brazo de otra manera, o sea, ya estamos diferenciando y tratándolo de una manera diferente. De esto no se puede hablar igual que se habla del resto del cuerpo. Y eso es importante que cambie. Algo tan sencillo como eso para que vean que es una parte más de nuestro cuerpo y que se debe de trabajar con naturalidad. También hablábamos del tema del derecho de la intimidad, o sea, hablar de la intimidad con los niños, porque es importante que ellos reconozcan que esas partes a la vez tienen que tenerse un respeto, ¿no? Lo que llamamos los genitales, saber esas partes íntimas cuáles son, para que ellos se identifiquen con temas de abusos sexuales, ¿no? De saber que esa parte no te la puede tocar cualquiera. Y entonces, yo estoy ya en colegios de infantil, en clases, incluso en guarderías, donde ya trabajan con materiales como el tema del Mi cuerpo es mío y varios libros más al respecto. Menstruiza también tiene materiales magníficos en este campo para trabajar tanto con niños pequeños como con preadolescentes. Y están, no sé, creo que es importante que de esto se hable en las aulas y se comenten. Y otra cosa importante que hablábamos también era de los secretos, ¿no? Mm. Alisa dice, es que no hay secretos. A Claro. Alisa le gusta. Exacto. Yo, por ejemplo, cuando hablo de esto en infantil o en primaria, sobre todo en primaria, me gusta decir que yo sé que en las familias es muy comúnmente decir secretos buenos o malos y así lo explican en las casas, ¿no? Tener en cuenta que los malos pues puede repercutir algo, entonces mejor que no. Pero yo para hacer esa diferencia y para que lo entiendan mejor, hablo de sorpresas o de secretos, porque una sorpresa siempre va a ser positiva, ¿no? Guárdame esta sorpresa porque es una celebración del papá o de la mamá que no queremos que se sepa, una fiesta sorpresa o un regalo determinado o el Papá Noel o los Reyes que no se tienen que saber porque hay menores que todavía no saben esto y tienen su inocencia. Es decir, son sorpresas que guardamos como esa información. Sin embargo, secretos para mí siempre tendrá una etiqueta un poquito más negativa porque estás guardando algo pero quizá no es positivo. Y entonces ahí los niños tan pequeños no saben discernir entre realmente lo que es bueno y malo. Son todavía muy pequeñitos algunos para hacer esa diferencia. Entonces por eso es más fácil y más llevadero insistir en sorpresas o secretos. En mi caso, ¿eh? Pero sí que claro, pero sí que es verdad que hay que hacer ver a los niños lo que yo llamo sentir que sí, sentir que no. Sentir que sí es que tú quieres que eso que ocurra siga ocurriendo y sentir que no es cuando tú quieres que eso pare. Entonces, si alguien te pide que guardes un secreto y tú sientes que no porque te hace daño a tu cuerpo, te hace sentir mal, para que eso pare tienes que contarlo. Y eso ayuda a prevenir abusos sexuales, o por lo menos que te cuenten el abuso sexual, ¿no? Ayudarles a que aprendan a contarlo. Y eso desde bien pequeño, se puede hacer desde infantil inclusive, para que ellos, y os garantizo, he estado en clases de niños de 3 años y me han sabido decir cuándo sienten que sí y cuándo sienten que no. Y darse cuenta que no todos los niños las nuevas cosas les hacen que sentir que sí. Unas niñas me decían, es que a mí me gusta jugar al fútbol, yo siento que sí, y a otros niños que decían, yo siento que no jugar al fútbol. Vale, ¿qué pasa? Que ya están sabiendo que a ese le gusta o no le gustan, ven cosas diferentes, pero ya les haces ver lo que es, yo quiero que esto continúe y yo quiero que esto pare, ¿vale? Es importante que ellos lo sepan porque eh, cuanto antes se detengan los abusos sexuales, antes paran y antes las secuelas pueden ser quitadas, o sea, pueden no quedar en la época de la adultez, siempre y cuando se detecten en la infancia, o sea, en la infancia tempranamente. Sobre todo Bueno, para todo al final es terapia. Sobre todo yo insistiría en crear esa conciencia, ¿no? Si uno a nivel familiar crea ese foco en el lenguaje, en la comunicación abierta constantemente desde que nacen y los vas acompañando, aunque sea, como ha dicho bien Silvia, primero nombrando las partes vulva y pene, como toca, su intimidad. A mí me causó
me llamó mucho la atención cuando también estaba como enfermera pediátrica, que he estado unos años en hospitalaria privada, que una señora latinoamericana, al venir a la consulta, esto es un caso que me sucedió, justamente la beba se había hecho caca, ¿de acuerdo? Entonces me solicita permiso para cambiarla el pañalcito ahí. Y por supuesto, faltaría más, esto es muy común en las consultas que suceda. Y al cambiar, lo que me sorprendió es que la mamá le dijo a la beba, permisito, mi amor, te voy a cambiar el pañal. Le pidió permiso a la beba a cambiar el pañal. Esto dice tanto, pero dice tanto. O sea, me quedé tan perpleja y me llamó la atención porque digo, wow, es decir, esto es algo que tenemos que añadir, porque proyectar la intimidad también implica el permiso, porque van de la mano. Es decir, les tienes que dar permiso a tener intimidad a tus hijos e hijas, da igual la edad, les vas acompañando. Si tú todos estos lenguajes, toda esta terminología la vas añadiendo desde bien chiquititos, estás fomentando unas bases muy consolidadas para que luego cuando tengas un pleno buff hormonal como la adolescencia y las juventudes, tengas ya una base sólida como para que esa comunicación sea fluida. Entonces todo eso se nace incluso en este permisito, mi amor, voy a cambiarte el pañal, que fue precioso. O sea, a mí me quedé pues con ella en el corazón porque digo, ostras, ¿no? Es hermosísimo este ejemplo. Entonces, por ejemplo, eso nunca lo he hecho y realmente ahora que te estoy escuchando, me ha surgido porque en una de las charlas que yo tuve, un padre me vino todo enfadado porque consecuencia de estas charlas, de verdad, estas charlas, su hijo no le dejaba que le bajara el prepucio. Y entonces dice, ¿y ahora yo qué hago? Porque no me deja que lo limpie. Claro, y ahora mismo, en ese momento yo me quedé así paralizada y ahora mismo veo que la opción es pedirle permiso, es decir, bueno, si tú estás pidiendo permiso para decir, mira, y explicar que eso es un tema de higiene, es diferente, porque Dos estás maneras. pidiéndole, Claro, yo claro, diría le dos estás, opciones aquí, o solicitar claro, permiso o capacitar a ese niño para que se haga él mismo esa bajada del prepucio. correcto. O sea, serían esas dos opciones dependiendo de la edad Claro, y de, que al final es mejor porque al final él acaba sabiéndose a limpiar saludablemente sus zonas, y su lo pene, que maneja. es necesario. Exacto, y lo maneja, se van metiendo terminología, le vas llamando prepucio en vez de pellejo, que comúnmente les llaman pellejo. Entonces vas un poquito añadiendo esa terminología que quieras o no necesitas ser rigurosa y científica para que el día de mañana que esté delante de un médico también se sepa expresar. ¿Vale? No, por eso que insistimos no solamente en prevención de abusos, sino en las formas de expresarse ante profesionales, qué es lo que tienes, qué es lo que pasa a tu cuerpo, pues lo tienes que identificar y para ello están pues los nombres con propiedad, ¿no? Como decía mi madre, habla con propiedad, pues ahí. Fíjate que lo importante que estamos viendo, ya estamos hablando de que en niños bebés estamos expresando ya consentimiento, lo que es pedir permiso. ¿Y de qué ventaja? O sea, ahí no hay duda después de un consentimiento, o sea, ahí está clarísimo. Desde la infancia, como el tema, aunque el niño a nivel legal no tiene consentimiento, hasta los 16 años no se considera que le pueda dar un consentimiento a un niño por legal, protección legal, evidentemente, pero es curioso porque ya sí es un aprendizaje de pedir permiso, porque si a él le han pedido permiso, él pedirá permiso o ella pedirá permiso para cualquier cosa en temas de intimidad, ¿no? Que es súper importante en las relaciones personales de Esto, adolescentes y de adultos. correcto, esto por gracia o desgracia, depende de cómo se quiera mirar, está muy ligado a los factores sociales, religiosos, culturales, de valores que cada familia tenga instaurada. Evidentemente, los europeos no vamos a hacer lo mismo como en Latinoamérica, como en África, como en Oriente, ¿no? Son culturas totalmente diferentes a los que después en la praxis de día a día ves que lo llevan de una manera a otra. Yo siempre estaré a favor de la transparencia y del diálogo directo y claro con los menores. Y ahí estamos entrando en todo lo que influimos en la sexualidad de nuestros hijos desde bebés. Tal cual. Fijaros, estamos abriendo que solamente con el hecho de enseñarle por pedirle consentimiento, de enseñarles a limpiarse adecuadamente, tanto chicas como chicos, que las chicas también tienen que tener cuidado de cómo se limpian la vulva, porque para evitar las infecciones, ¿no? Hacerlas de manera que si
que si esto es, o sea, siempre es de delante hacia atrás, ¿vale? De delante hacia atrás, porque si no podemos hacer que el resto de caca puedan afectar a la parte de delante y poder tener infecciones, ¿no? De hecho, o sea, y cómo este trato a nuestros hijos, cómo esta forma de hablar a nuestros hijos y a nuestras hijas, incluso de cómo nuestros propios tabús sobre la sexualidad las transmitimos generación tras generación. Es importante que hablemos de estos temas para evitar que se perpetúen todas estas cosas, porque seguimos cambiando los nombres, seguimos diciendo eso no te lo toques cochino, cochina, eso no se hace, eh, Eso es malo. eh, esto es malo, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo que estamos que sin darnos cuenta o de esto no se habla? Y entonces, claro, estamos metiendo cosas que en nuestro subconsciente están porque nosotros es lo que hemos vivido desde pequeños o desde pequeñas. Pero si no hacemos reflexión de esto, lo seguimos pasando y lo perpetuamos generación tras Casi generación. siempre es inconsciente, ¿eh? Casi siempre esas familias no se están dando cuenta que están haciendo esto. O sea, ahí va el tema, ¿no? Que realmente la sociedad no es consciente de hasta dónde llega esa transmisión de información y de hábitos y conductas, ¿no? Que continuamente estamos pues llevando a las próximas generaciones, ¿sí? Yo no sé si alguien de aquí tiene o quiere comentar alguna cosa sobre la infancia que queramos tratar y si no, pues nos pasaríamos a la adolescencia porque, bueno, el tema de la infancia es súper interesante que hablemos de... Bueno, pues con esto nos vamos a la adolescencia y vamos a ver algunos casos de situaciones en la adolescencia donde nosotros hemos visto esa carencia de no tener en cuenta la sexualidad. Vale, cuéntanos, Lisa. Sí, este es un caso particular. Le cambiaré el nombre, ¿vale? Porque no, evidentemente no se puede. En Mallorca es muy pequeñita, entonces vamos a ponerle Tomeu, ¿de acuerdo? Tomeu era un chico de 16, 17 años, con una leucemia severa, 3 años de tratamiento de quimioterápicos, ¿vale? Estaba yo en esa unidad de oncología en esos momentos y durante año y medio lo llevé como paciente. Y eso es uno de los mayores casos que a mí me han marcado y han hecho que me dedique más a la sexología precisamente, porque encuentro que personal sanitario, lamento mucho si me van a escuchar personal sanitario, pero encuentro que tenemos que hacer una autocrítica, sobre todo para construirnos mejor como profesionales y tener en cuenta que en diversas situaciones no miramos desde la sexualidad más amplia y pensamos solamente en el coitocentrismo como única vía de sexualidad y esto pues es más amplio, como ha dicho Silvia. El ejemplo en concreto es que este chico en fase ya última de tratamiento, las quimios no iban bien, estaba ya paliativo, la familia evidentemente nunca se quiere despedir de un hijo o una hija, eso nadie quiere y es una situación muy, muy compleja. Um, donde a veces la comunicación se pierde por rabia, por enfado de ese mismo momento, tanto padre, madre, entre ellos o hacia este adolescente. Y el adolescente tenía en su momento una novia de su misma edad, que llevaba añito y pico, 2 con ella, y su deseo era tener relaciones sexuales con esta persona, ¿de acuerdo? En ámbito hospitalario. Claro, mucha gente que a lo mejor me escuche puede ponerse las manos en la cabeza y decir, como en un hospital esto pues no se permite, es ilegal, ¿no? Saltar un poco hacia todo esto porque yo he recibido estas críticas en ese momento cuando trabajé en esa unidad, porque propuse cuando tenemos esas asambleas y compartimos todos los casos clínicos, propuso que esa situación se diera, pero desde una mirada amplia y no me hicieron caso. ¿Por qué? Porque directamente ellos, sobre todo los profesionales médicos de ese momento, vieron que la necesidad del chico era perder la virginidad, ¿vale? Coitar directamente, a ver que haya una penetración, ¿de acuerdo? En esto es, en una persona que tiene una leucemia, muchos de ellos no pueden tener fricciones, ¿vale? De ningún tipo, porque eso causaría una hemorragia severa y posible muerte. ¿Vale? En un paciente, aunque sea paliativo, pero sería una situación buscada que siempre se intenta evitar a toda costa, ¿vale? Entonces se decidió por unanimidad, además nadie lo dudó en ese momento, no darle esta situación a este chico. Como consecuente, el chico yo creo que se sintió humillado, se sintió perdido, solo y decidió cortar con su relación.
La chica quería, a pesar de todo eso, seguir estando con él, además que sabía que era paliativo, estaba informada de que se iba a morir, lo quería acompañar y aún así él, por ese odio adolescente que en ese momento tenía y sentía, además que estaba en una ruleta de emociones, decidió abandonar a esa persona. Murió solo, murió conmigo. Los padres no pudieron entrar, no quisieron despedirlo, no quisieron estar con ellos porque no querían verlo morir y él a toda costa se agarraba a la vida. Fue una situación muy compleja, ¿eh? Muy, muy, muy compleja. De hecho, ni siquiera quería ir a la cama porque él quería vivir y vivir y vivir. Se aferró como quien no, ¿no? Toda persona, y murió en el sofá conmigo a mi lado. A mí esto me dio mucho que pensar, muchísimo, muchísimo. Le di vueltas a este caso, pero a más no poder, porque yo creo que si se hubiera ampliado esta mirada, como bien ha definido Silvia al principio de todo, y ver que la sexualidad no es solamente coito, la sexualidad no solamente es penetración, de hecho no tiene por qué ni siquiera llegar a eso, sino que la sexualidad puede ser un abrazo, una caricia, un dormir desnudos, un enfrentarse, un besarse y ya está. Y de ahí se comparten muchísimas cosas en la intimidad. Hay una fusión, hay una vinculación, hay un feedback de emociones, hay una calma, hay una seguridad en esa persona, ¿no? Una búsqueda de esa paz que necesitaba esa persona en ese momento. Creo que no fue valorado y fue un derecho de la sexualidad pues no respetado en ese momento porque pues eso, el personal sanitario no tiene cubierta esta área, no tiene conocimientos al respecto, y estoy hablando mucho de ellos médicos, no solamente enfermería, sino medicina, ven solamente el problema, la causa y la solución. Y poner una mirada más global, más integral, cuesta, cuesta y sobre todo si va ligado, ¿no? A un paliativo y a una muerte. Es una situación, ya os digo, muy compleja. No quiero criticar a todo el equipo médico porque no sería adecuado por mi parte, ¿de acuerdo? Eh, Simplemente yo desde mi mirada en esa situación creo que fue un error no brindarle otra posibilidad. Había un montón de opciones y no fue cubierta, fue rechazada de inmediato y nadie se lo cuestionó. Entonces a mí ahí me quedó esa espinilla, ¿no? Esa espinilla de que veo esa carencia profesional, de esa mirada, ¿no? Al final es un aspecto como que no, que no valoramos que puede ser un modo de despedida, ¿no? De despedirte o de Correcto. encontrarte con el otro, de hacer cosas que no has podido hacer y que Correcto, sabiendo que te vas a morir, ¿no? sobre todo eso, está en una adolescencia que es una etapa de por sí llena de emociones y saber que encima no vas a pasar a la adultez, te estás perdiendo muchas cosas por el camino y quieres intentar agarrarte a algo, ¿no? Y cuántas personas, sobre todo tratando de adolescentes y en paliativos, te dicen, yo no me quiero morir virgen. Muchos dicen esto, yo no me quiero morir virgen, es que o siguen diciendo cosas, ¿no? Siguen planeando, no me quiero morir sin haberme casado, sin haberme tenido un hijo, sin haber no sé qué, ¿no? Esto en enfermedades crónicas se ve mucho, ¿no? O sea, siempre ponen, y cuando van superando etapas, ¿no? Y van, pues siempre es lo siguiente que se proponen, no querer dejar de vivir para, ¿no? Es que es normal, es que es una reacción totalmente normal que cualquiera, ¿no? Tendría, porque el ser humano de por sí se agarra y se aferra a la vida, ¿no? Y a lo bueno. Es que esto es así. Yo otra de las cosas que quería traer también en el tema de los adolescentes es también el tema de lo del ciclo menstrual, ¿no? De las chicas, del tiempo que se le dedica o no se le dedica a hablar realmente la influencia de las hormonas en nuestra vida, ¿no? La influencia que en las etapas del ciclo menstrual afecta a nuestra persona o como mujer. Entonces, que para conocer nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, que mm, me ha llamado mucho la atención cómo últimamente en gente muy joven, 14 15 años, ya están tomando la píldora anticonceptiva, muchas de ellas debido a que tienen dolores muy fuertes o para regular la regla. Correcto. Y, o sea, y a mí me preocupa en el que
a esos tratamientos hormonales desde tan jóvenes. Es una cuestión personal porque creo que nos estamos perdiendo el conocer nuestro cuerpo, el saber experimentar lo que es esas hormonas que a ti te activan tanto y te hacen sentir más sexy porque estás en la ovulación, esas hormonas en las que tú dices, tu cuerpo te está diciendo tienes que parar, y tener silencio, oscuridad, porque tu cuerpo te está pidiendo descanso. Entonces, eso, si no damos a la persona joven que aprenda su cuerpo cómo funciona, luego, ¿cuándo lo va a aprender? O sea, si va a estar toda su vida tomando la píldora. Entonces, yo creo que, bueno, y los que me conocéis ya sabéis que yo no soy gran amante de los tratamientos hormonales, porque pienso que están afectando a algunos aspectos de nuestra persona, ¿vale? Y entonces querer pues, un poco que planteemos otras alternativas, como ver la alimentación que están tomando nuestros hijos, nuestras hijas, saber más del ciclo menstrual, saber reconocer los dolores para explicarle al médico, o sea, utilizar que ahora ya hay aplicaciones de móviles que te permiten decir, expresar dónde tienes el dolor, qué tipo de dolor tienes, si tienes apetito, si no, si tienes deseo sexual, sino para que cuando tú visites a un médico pueda el médico tener más herramientas para ver cómo puede intervenir y no ir solamente al tema de recetar pastillas anticonceptivas, ¿no? Exacto. Y, o sea, un poco reivindicar el que trabajemos más en esa línea, en ese aprendizaje de lo que es nuestro cuerpo y lo que son las hormonas en nuestro cuerpo, sin que tenemos muy claro que no solamente somos hormonas, somos mucho más que hormonas, evidentemente, pero es verdad que las hormonas tienen influencia en nuestro organismo y, y hay que escucharlas. Igual que trabajo mis emociones, tengo que escucharlas y atenderlas, no tengo que eludirlas y decir, ¿por qué me está doliendo? ¿Por qué tengo este dolor tan fuerte en el ciclo menstrual? Pues puede ser una patología que habrá que estudiar, pero puede estar también relacionada de mi nivel de estrés, de mi alimentación, de mi flora vaginal, de cómo está mi endometrio, o sea, de muchas cosas que, que es importante que descubramos y que hablemos, ¿no? O sea, ahí enseguida tendemos a medicar. Tenemos analgésicos, a que tomen analgésicos para quitar el dolor, en lugar de escuchar un poco ese dolor y ver otras formas de tratamiento del dolor, con calor, con alimentos, con infusiones, con antiinflamatorio, pero naturales, como puede ser unas infusiones, ¿no? Un cúrcuma, por ejemplo, ¿no? Sí, la dismenorrea o dolor menstrual, sobre todo discernir que hay dos tipos, ¿no? La primaria y la secundaria. La primaria es completamente en la pubertad, ¿no? O sea, son estas reglas porque no tienen causa directa con ninguna enfermedad, ninguna afección, sino simplemente es un proceso de que las niñas cuando empiezan con las menarquías tardan de 1 a 2 años a regular esos ciclos menstruales. Entonces, durante esa regulación, durante esa conciencia del cuerpo, de ese cambio nuevo que están sucediendo, pues sí que surgen estos dolores que se llaman dismenorrea primaria y casi siempre está causado por una inflamación por demasiadas prostaglandinas, ¿no? Y esto de las prostaglandinas, ¿qué son? ¿No? Pues son químicos del útero, ¿de acuerdo? Que van en aumento, bien por demasiados estrógenos, bien por, como ha dicho Silvia, mala alimentación, por estrés, por poco descanso e incluso por exposición a tóxicos, como por ejemplo en las higienes menstruales. Con higiene menstrual hablo a compresas, tampones, todas estas cosas que a veces nos compramos, uy, esta que huele mejor, esta que dice que evita el olor. Todo eso tiene unos químicos añadidos que desequilibran este pH de la zona vaginal y hace que aumenten estas prostaglandinas en nuestro interior. Entonces causa una inflamación a nivel de útero y esa inflamación en sobredemasía hace que el dolor se agudice. Dolor que en realidad, ya os digo que cuando es primaria podría ser normal, aunque el término normal no me gusta mucho, pero podríamos definirlo así. Lo que ya no es, como base, no deberíamos decir que la menstruación es dolorosa, porque eso no debe de ser así. Cuando sigue siendo en otras fases más adultas dolorosa, se llama dismenorrea secundaria, que es lo que ha dicho Silvia, en procesos de endometriosis, fibrosis quística, o sea, que tienen ovarios poliquísticos o miomas o enfermedad del suelo pélvico, inflamatorio pélvico, ¿no? Que se llama EIP.
Esto pues comienza más tarde, es más tardío, ¿no? 20 y pico de años, aunque a veces en las primarias, en la dismenorrea primaria, ya se puede sospechar que esta persona también tendrá una dismenorrea secundaria, porque ahora las personas que se dedican más, que son ginecólogos más integrativos, sí que pueden hacer estas observaciones en clínica. Y esto, pues claro, pues causa que este dolor se perpetúe y se cronifique, ¿no? Pero ¿y qué hace el médico que pues quizá no tenga esta mirada tan holística, tan integrativa como ginecólogos que hoy en día ya están teniendo, ¿no? O médicos de la seguridad social que tratan casos de ginecología? Pues lo primero que hacen es, como dice Silvia, receta de hormonas, sobre todo en las primeras reglas en la dismenorrea primaria, en plena adolescencia, con 14 años, 15, 16, lo que dice Silvia, y lo primero que hacen es hormonar, porque así pues quitan un poquito ese dolor, ¿no? Para mí también es un grave error, comparto totalmente la opinión de Silvia, porque hay muchos más cosas que podemos hacer, como bien ha dicho ella, ¿no? Intentar que el descanso sea el adecuado, ejercicio durante la menstruación, que mucha gente dice, tengo la menstruación, me quedo quieta. Es precisamente un gran error. Lo que hay que hacer es moverse, porque cuanto más se mueve el útero, más hace una contracción, más expulsa todo. Eso es igual que la gente que está constreñida, ¿no? Que no puede ir al baño a defecar, que dice el médico, camine usted una hora. Camine para que el intestino se vaya moviendo, el peristaltismo se active y el bolo fecal salga con facilidad. La menstruación es lo mismo, o sea, es un cavitáculo donde tiene que salir todo fuera y si tú le das movimiento, entonces tendrá más rápido la salida, las reglas son menos duraderas, menos días, se acortan y es más fácil de llevarlo. Además que, pues eso, una higiene menstrual adecuada, copas menstruales, por favor, empiecen a iniciarse con esto, no lo vean como algo, uy, qué asco, es que la sangre en mis manos. Hay un poquito que empezar a reconocer nuestro cuerpo, que la sangre no es mala, que yo soy enfermera. Cuando hay una cura de algo y sangra, decimos, si sangra cura, eso es un dicho de hace de las viejitas, ¿no? ¿Por qué? Igual que te dicen, si pica cura, bueno, lo de pica es la costra, ¿no? Pero bueno, me refiero a que donde hay circulación, donde hay sangre, hay vida. Entonces nuestras menstruaciones son vida, porque de hecho, si hay una fecundación, llevas una gran vida en tu interior. Entonces, por favor, intentemos quitar esa sensación de la menstruación es malo, que socialmente tanto nos han enraizado en nuestra mente, e intentemos verlo con naturalidad. Y si usamos copas menstruales, como tenemos que estar tocando todo eso y reconociéndonos, nos damos de pronto cuenta que la sangre no huele mal, Silvia. Esto me lo dice mucha gente que inicia copas menstruales. Ostras, Lisa, pues resulta que la sangre no me huele tan mal. Claro, porque la compresa, como tiene esos componentes químicos, los tampones, se mezclan con tu propia sangre y entonces eso es lo que hace que huela mal. ¿De acuerdo? Pero tu sangre huele a hierro. No, es un olor característico, pero no huele mal, ¿de acuerdo? Es simplemente un olor Ay, ay, peculiar, ¿no? sangre, efectivamente es sangre. Y Sangre. bueno, Lisa lo ha hecho muy bien. Nosotras somos partidarios de los procesos naturales, de que se utilice compresas reutilizables de tejidos, ¿vale? Que se pueden lavar perfectamente. Son las copas menstruales, que son mucho más naturales, menos problemáticas, menos problemas para tener hongos, para tener trastornos de la flora vaginal y muchas cosas más. O sea que cambiemos un poco el chip y sobre todo pensar que es lo más natural del mundo tener la regla y que si no hubiera reglas no habría nacimientos, no habría bebés, no existiríamos. Con lo cual es súper bonito y súper maravilloso que esté. Es vida, como dice Lisa. No cambiemos la mentalidad, decir que, oh, vaya rollo todos los meses, no sé cuándo. Cambiar el chip. Cambio de mirada, de querer mi cuerpo, de valorar mi cuerpo, de ver lo grandioso que significa el que yo pueda albergar vida en mi interior que pueda generar vida. Para mí es un milagro, o sea, verlo así, o sea, yo el hecho de ver cómo nacen, no solamente los hombres, las personas, sino los animalitos, da igual, o sea, esa generación de la vida me parece algo tan bonito que
que lo tratemos mal o que lo desprestigiemos es muy triste. Entonces, démosles ese valor y demos grandeza a lo que es un ciclo menstrual, y la maravilla, el conocernos, el que nos permita saber más de nuestro cuerpo, conocernos, incluso conocer nuestro flujo vaginal, nuestro tipo de regla que tenemos, qué tipo de menstruación, si larga, si corta, qué fechas, cuánto dura, cuánto no dura, observarnos cuando, que el mes que me duele, qué ha pasado, si mi número de estrés, o sea, escuchar a nuestro cuerpo y ver lo que está pasando para poder acompañarlo a nosotros mismas, o sea, decir, wow, conocerme mejor, incluso para saber cuándo me puedo quedar embarazada también, o sea, que es que eso nos da pistas, Sobre todo ¿vale? lo que dices, en el conocerse mejor, sobre todo con los ciclos menstruales, en ese, lo que tú dices de conocerse mejor y de valorarse las emociones, cómo van rotándose a medida que estamos en fase folicular o no, tal, sobre todo darnos permiso a que cuando estamos en esos momentos en los que no estamos bien, porque estamos menstruando, porque de pronto, pues sí, tenemos un ciclo menstrual que es doloroso, lo que sea, darnos ese descanso, delegar cosas en casa, hacer cooperación de tareas en casa, tanto a nuestras parejas como a nuestros hijos e hijas, e intentar respetar que, bueno, pues ahora mismo necesito mi espacio, necesito dormir más, me voy antes a la cama o lo que sea, ocúpate tú, intentar bajar ese nivel de exigencias que solemos tener porque constantemente en esta sociedad de productividad masiva constante que tenemos que ser productivas todo el santo día, no nos permitimos ni siquiera un parón de coger aire. Y resulta que cuando tenemos la menstruación y son 3 4 días, pues a lo mejor de esos 3 4 días son 2 3 que son bastante intensos, pues hay que bajar un poquito, escuchar el cuerpo, como dice Silvia, y bajar el nivel de intensidad. Eso sí, si nos quitamos con hormonas no tenemos eso. No, claro, exacto. Porque nuestro cuerpo está regulado por las pastillas, entonces todo eso no lo tienes. O sea, yo pienso que nos estamos perdiendo cosas, pero bueno, eso es sí, opinión personal y transmitido, ¿vale? Vamos a pasar a época adulta porque si no, no pasamos, ¿no? Vale, entonces aquí una de las cosas que también, bueno, que está relacionando porque puede ser adulto o no, el tema de la ginecología, de cuando vamos al ginecólogo o al médico o incluso en nuestro parto, ¿no? O nuestro tratamiento ¿sabes? Cómo que se nos respete el tema de tener eh, miedo al especulo, miedo a que me exploren o tal, por nuestros tabús, por nuestras historias, ¿no? Pero no sentirnos, no sé, yo tenía la experiencia de, de, como de sentirme mal porque, porque me estaba haciendo daño el ginecólogo, ¿no? Y, bueno, pues me está haciendo daño, ¿no? Y decirle, me está haciendo daño y decirme, oye, si no pasa nada, te estoy poniendo el espejo, quitando la importancia y tratándome mal o la sensación que yo tenía en ese momento de que no me estaba tratando, ¿no? O que, por ejemplo, yo queriendo seguir dar pecho, que tenía una mastitis y tal, y el ginecólogo decirme, bueno, pues quitarme de que no, de que si me estaba doliendo, que no diera, que era una masoca. Y, vamos a ver, si yo quiero seguir dándole pecho a mi hijo, no, respeta, aunque el dolor lo tengo yo, no lo tienes tú, ¿no? O sea, ¿cómo? O decirme un ginecólogo, ¿no? Oye, tú no dormirás con tu hijo en la cama, ¿verdad? Porque ten cuidado que con el pecho que tienes lo puedes ahogar. ¡Ay, no! Silvia, O sea, no, no, eso a mí me ha pasado en una consulta ginecológica, o sea, porque tuve un problema con el pecho dando de mamar, ¿no? Pero, pero, o sea, decir, pero este hombre, o sea, imagínate tú, o sea, si tú ya de por sí estás mal del dolor, mal porque no se está enganchando bien o porque te está produciendo claro, tenía problemas y yo tenía el pecho impresionante, o sea, durísimo, incluso no podía engancharse de tanto. Y, jolín, chico, buscando formas para tal, y me bloqueó, dije, no, no, oiga, yo quiero olvidarme y todo el mundo dejarme tranquila, yo me apañaré con mi hijo y le daré de mamar como pueda, o sea, aguantando ese dolor, ¿no? Entonces, ¿cómo em, respetar un poco nuestra mirada a cómo queremos hacer las cosas, no en un parto, lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que eso también está cambiando, pero yo recuerdo cambiando, pero sí es cierto que nos el que cuesta las mucho. correas ahí, claro, las correas que tengan que estar todo el tiempo ahí, no puedas tener la calma y que puedes haber decidido
que puedes haber decidido, en mi caso, que no se me pusiera la epidural. Pues bueno, pues yo quería llevar ese dolor de manera relajada, tal, porque quería el parto natural. Bueno, pues, jolín, que te dejen ese espacio. Es verdad que a mí con mi segunda hija me dejaron, eh, con mi hija me dejaron, y pude, entonces, para mí fue mucho más liviano el parto, porque yo no entré hasta que no dije, estas contracciones ya sé cuáles son, y yo estaba ya dilatada, ya tenía 9 centímetros dilatada, con lo cual prácticamente directamente pasé mientras que en el otro lado me había pasado 14 horas, 12 horas, yo no sé la cantidad de horas porque no las cuento, hasta que conseguí la dilatación. Y estaba y encima explorándome un montón de gente que me decían, como no te quejas, y claro, estaban viéndome alumnos, no sé cuántos, y venga a mirar ahí, y digo, oiga, que esto Ya no, se pierde esto mucho. duele, claro, y explorando, porque es que tu parto es de libro, es verdad que mi parto fue de libro, claro, porque encima yo no entré a nada o sea, no tuve ningún tipo de sedación ni de nada, entonces yo estaba pasando por todos mis dolores, por todas mis historias, por todos mis pasos de dolor, y yo decía, ostras, o sea, claro, es como mm, respetar un poco la intimidad, o respetar un poco también la forma que tú quieras abordar ese parto, ¿no? Y yo no digo que no tenga, a ver, es importante que haya seguridad médica o que tenga, yo en el segundo estaba en el hospital, pero no estaba con las correas, no estaba sentada en una cama, no estaba, estaba de pie en la puerta, dentro del recinto de urgencias, ahí manteniendo mi relajación, con la búsqueda de sabiendo, claro, es verdad que también sabía los dolores que iban a pasar, que en la primera vez no te imaginas ese dolor como es, sinceramente, no te imaginas lo que significa, y el concepto de dolor cambia, por lo menos para mí cambió el concepto de dolor, sabiendo que pasé por ahí, y entonces dices, jolín, pues lo que llamaba un dolor de cabeza, esto no es nada, ¿no? Realmente un parto lleva el dolor, por lo menos para mí, fue un dolor muy intenso, sin embargo lo viví bien porque en la segunda vez, porque lo pude trabajar, lo pude llevar con relajación, con respiración, cosa que en la primera vez en una cama con correas donde no puedo cambiar de posición, no pude hacerlo, ¿no? Me hizo sentir, no sé, ¿por qué dices, Silvia, por qué dices quitar el dolor, no quitar el dolor? Pues respetable el que quiera quitarlo, Sí, que también lo quiera, ¿no? lo que se tiende en la sanidad es a protocolizar muchas cosas, y dentro de la protocolización de muchas acciones se pierde el acompañar a ese paciente, a esa persona en un proceso vital determinado. En este caso ni siquiera es una enfermedad, es dar a luz, ¿no? De la manera que ellos elijan. Esto por gracia hay muchos hospitales ya está cambiando, abriéndose esa mirada y respetando muchísimo las decisiones de las madres, ¿eh? En ese sentido va muy lento, también tengo que decirlo, y según qué hospital hay diferencias, pero sí que yo creo que bastante gente ya está encaminadas a eso. En la adultez, si me permite, Silvia, yo destacaría en esta Y- fase. Sí, espera un segundo por si alguien tiene algo que, bueno, luego, después de ti, que alguien si quiera comentar a alguien alguna cosa. Vale, vale. Yo destacaría, porque al ser enfermera instrumentista de estética durante varios años, ¿vale? Claro, yo destacaría, evidentemente en la estética se cambian muchas cosas, implantes mamarios, pómulos, caras, rostros, pero sobre todo destacaría las valvuplastias. ¿Y qué es eso? De acuerdo. Nuestra vulva, ¿de acuerdo? Tiene labios internos y labios externos. Coloquialmente se dice mayores y menores. A mí este término no me gusta porque precisamente los que se llaman menores, que son los internos, son en la que la mayoría de mujeres, casi más de un 70%, son más grandes que precisamente los que están más externos o se llaman mayores, ¿de acuerdo? Ese cambio de terminología lo que hace es que en las infancias, en las adolescencias, cuando se está estudiando esto y lo ven en libros anatómicos, mayores, menores, tal, y luego ya se van descubriendo estas personas. Hablo en femenino porque hablo de mujeres concretamente, ¿de acuerdo? Cuando ven esa anatomía que no es así, no corresponde, baja la autoestima, se autocritican masivamente y deciden quitar estos tamaños y mejorarlos y reducirlos para que realmente sean menores con respecto a los exteriores, ¿de acuerdo? A los que están por fuera. Para que parezcan más de niña.
Para que parezca más de Sí, lo niña. que sale en pornografía. Correcto, exacto, lo que se ve y sobre todo en nuestros adolescentes que tienen mucho de pleno la pornografía a mano, ¿vale? Fortuitamente o elegida, pero la tienen a disposición libre. Entonces, ¿qué es lo que yo he visto? Pues mujeres que se hacen estas valvuplastias y que luego no se les acompaña o no se les dice que están acortando terminaciones nerviosas de su propio clítoris, porque el clítoris, ahora no lo tengo aquí, si no lo voy a buscar, la anatomía del clítoris es mucho más interna, ¿de acuerdo? O sea, no se ve simplemente el botón que vemos en la zona vulvar, sino que su estructura, ahora Silvia va a buscar uno para enseñárnoslo, su estructura es más amplia y ya se está demostrando que incluso las terminaciones nerviosas, que tenemos más de 10.000, el año pasado nos decían 10.000, ahora ya está hablando de 15.000 terminaciones nerviosas en la zona del clítoris únicamente, con respecto a 4.000 del glande del pene, ¿de acuerdo? Entonces, estas estructuras, estas inervaciones se van por dentro precisamente de los labios internos. Ahí está Silvia que nos lo está mostrando en colaboración aquí conjunta. ¿Ves? Todas esas parte interna agarran, abrazan los labios internos, ¿de acuerdo? De la vulva. Y también incluso externos, depende de qué anatomía. Cada mujer, cada vulva tiene una anatomía determinada y suya. Es decir, en un libro podemos plasmar algo o como Silvia la tiene un ejemplo anatómico determinado, pero eso es una orientación. Cada mujer tiene sus terminaciones que a lo mejor en unas tienen más terminaciones hacia el lado derecho y por eso en la erótica, en la sexualidad, cuando se le estimula una zona determinada de la vulva, tiene más placer que otra. Eso tenemos que hacer el mapa erótico que se llama, ¿de acuerdo? El descubrirnos qué zonas de nuestro cuerpo, y no solo la vulva, también todo el cuerpo, ¿de acuerdo? Es la que nos produce más erotismo, más placer, ¿vale? Y curiosamente, luego en clínica lo hemos visto, que probablemente esas personas que tienen más sensación en esa parte derecha, en esos labios menores, en ese punto tal, tendrá esas ramificaciones del clítoris más inervadas, o sea, o más en amplitud. ¿Qué pasa con las valvuplastias? Que se los cortan, hacen incisión, se los quitan y al reducir, está reduciendo también estás cortando, amputando esas terminaciones nerviosas y luego como consecuente tienen disminución de placer. ¿Y cómo es que resulta que yo ahora siento menos? Preguntas de consulta en valvuplastias. ¿Cómo es que resulta que ahora tengo una cicatriz muy grande que se ha vuelto un fibroma, que esa cicatriz se ha endurecido y que al endurecer esa zona pierde sensibilidad? Es lo mismo que las episiotomías, ¿no? De los partos que has hablado tú antes, Silvia, lugares en los que después se pierde la intensidad de placer. Como bien me comentabas tú, Silvia, ¿no? Hay que masajear, hay que tal en estas zonas también. Entonces, por favor, todas aquellas personas que nos estén escuchando ahora mismo, que estén pensando hacerse una valvuplastia, pues no se lo hagan, por favor, es mi consejo. Quiéranse, ámense tal y como son. Y cada vulva es maravillosa, única y estupenda, es preciosa, fuente de placer. Con lo cual, no amputemos esas zonas porque va a tener una repercusión en el placer seguro. A ver, yo una de las cosas que comentaba con el tema de que controlemos en los trastos que hemos tenido las cicatrices, ¿vale? Que se pueden producir pues dependiendo de dónde te hayan hecho el corte a ti, ¿vale? Entonces, esa cicatriz, como cualquier otra cicatriz, ¿vale? Ya, claro, en esta zona tan delicada, pues sobre todo en cuando en la época de la menopausia, que pues no tenemos estrógenos, evidentemente esa zona está mucho ha perdido flexibilidad, ha perdido. Entonces, ¿qué ocurre? Que la cicatriz esta es importante que veas si está tensionada o no está tensionada, porque toda esa zona de la cicatriz se pone dura. Entonces, con el dedo de alguna forma, ¿vale? Es un masaje, ¿vale? Para darte cuenta como si te hicieras un masaje para relajarte, tienes aquí una tensión aquí, pues te haces así, pues lo mismo en la cicatriz. O, evidentemente, un especialista de suelo pélvico donde igual que si vas, que tienes una contracción en el brazo, pues tienes una contracción ahí y eso una de las formas que se puede notar, en mi caso, yo lo noto porque mi micción deja de estar en línea recta, se tuerce. Cuando veo, se tuerce. Entonces, me está indicando que hay una zona que hay contracción y me está indicando que esa cicatriz está más dura de lo habitual. Entonces,
un especialista de suelo pélvico o una, claro, especialista de suelo pélvico que te puede masajear igual que, o sea, un fisio que es especialista, que igual que tienes un fisio para el brazo o para la pierna, pues puedes tenerlo para aquí y Enfermería también lo hacen. te ayuda a relajar esa zona y que funcione mejor, porque puede haber ahí problemas en las relaciones sexuales de producir dolor, producir malestar, ¿vale? Entonces, es masaje. También hay determinados vibradores que ayudan, que son más pequeñitos de lo habitual y que ayudan a mover esa zona porque lo importante es que se estimule porque cuanto más riego sanguíneo hay ahí, ¿vale? Más excitación, más todo, lo que ayuda es que eso también funcione mejor, se conserve mejor. Luego, al final, el tener unas relaciones saludables y esa zona excitada también ayuda porque claro, se llena de sangre, tal, se lubrica, entonces ayuda a que se mantenga también. Entonces son cosas que no se hablan y que ningún médico después del parto te dice, oye, esa cicatriz la tienes que cuidar. Todo exacto, hacer un pequeño Kit Kat diferencia entre lubricación e hidratación. Mucha gente dice hay que lubricar, hay que lubricar. Lubricar en las relaciones sexuales es hacer y ya está, ¿de acuerdo? Para un momento puntual, que la mayoría hace, por favor, que sean acuosas, no siliconadas, porque eso altera el pH de la vagina y nos da más vaginitis poscoitales, ¿de acuerdo? Que se dicen, o infecciones. Entonces, que sean solo acuosas, pero es que yo voy más allá. Yo recomiendo no lubricar, sino hidratar la vulva, por favor. ¿Y cómo se hidrata? Con vitamina E pura. Hay sprays de vitamina E pura, ¿vale? Que puedes rociar tanto como hidratar, como cuando te pones crema hidratante en la mano, en la cara y tal, pues también tu vulva. No hay que olvidarse esa zona, ¿de acuerdo? Y también se puede usar los mismos sprays como lubricante en las relaciones, no hay ningún problema. Ácido me sale la palabra hialurónico, ¿vale? También se puede poner en lo que sería la zona vaginal, que lo venden o sea, eh, en las farmacias para ayudar que al final es hidratante, o sea, ayudar a hidratar la vagina, ¿vale? Pero, que como dice Elisa, en base de agua, no lubricantes en base de agua. Exacto, exacto. Bueno, el tema de que hablábamos del clítoris es que, como veis, el clítoris no solamente es esto de aquí, esto es solamente el glande del clítoris. El clítoris tiene todo esto por dentro, interiormente, ¿vale? Esto simularía la vagina. Entonces, cuando hay una introducción en la vagina, ¿vale? Produce el roce aquí y esto se llena de sangre y se hincha, entra en erección, exactamente igual que entra en erección un pene. Exacto. Y luego ya nos metemos en vejez, ¿no? Que si no nos vamos a Sí, alargar. no, sí, sí, no nos ya nos estamos alargando, sí, Entonces, sí, sí, si demasiado. me permites empezar a mí, hay una Te diferencia permito. entre menopausia y andropausia, ¿de acuerdo? Menopausia mujeres, andropausia hombres, para un poco tener una equidad, ¿no? Aunque estemos la mayoría mujeres aquí presentes, quizá nos escuchen también hombres. Diferencia, menopausia suele empezar 45 o 50 años, gente antes, gente después. La andropausia es variado. Hay hombres que empiezan a los 40, hay otros que empiezan a los 60. Grandes diferencias también hay menopausia, la persona es infértil, no puede tener más hijos. En una andropausia pueden siempre tener hijos, esa es la diferencia, ¿vale? Y sobre todo, la andropausia se caracteriza por una bajada de testosterona, ¿de acuerdo? Con lo cual empiezan a tener disfunciones eréctiles, ¿vale? O bajadas de deseo, de libido y demás. Pero a mí lo que haría un hincapié en estas dos diferencias, en estos dos conceptos sería en que la mujer enseguida en consulta te etiquetan menopausia, tú, y te ponen la etiquetaza y te quedas ahí con ella toda ancha, crees que ya lo sabes, aunque está súper perdida, ¿no? Y ya está, pero te vas con un diagnóstico. Y la andropausia, con esto de que estamos en una sociedad donde los hombres no muestran su vulnerabilidad porque tienen que ser hasta el fin de sus días, ¿no? Con esa etiqueta de soy hombre, ¿verdad? Como esto no se quita, pues se confunde con estrés. Oye, y la mayoría te van a decir tengo estrés. No te van a decir estoy en la andropausia. Eso es un dato que es muy curioso y yo es que he tenido personas en consulta y pues te dicen eso, vengo porque tengo problemas de estrés y por eso tengo disfunción eréctil, que también puede ser, evidentemente, pero usted, después de una analítica de sangre, tiene unas bajadas de testosterona importantes, está usted en una andropausia. No, no, yo eso no. Pitopausia no.
porque se dice coloquialmente pitopausia, la andropausia, ¿vale? Entonces, ahí sí que me gustaría mucho hacer ese hincapié, como que las mujeres siempre somos, cara a la sociedad, mucho más transparentes, mostramos más nuestras vulnerabilidades y por eso además siempre se nos etiqueta rápido, ¿no? Con todo, y sin embargo los hombres no, oye, los hombres todavía tendrían que hacer un proceso de reconocimiento, ¿no? De conciencia, de oye, no te preocupes, estás en la andropausia, no te has muerto, es otra fase, ¿no? Y un Pero, poco por ejemplo, sí, sí, pero una de las cosas que a mí de eso es como que se asocia que la menopausia ya no tienes deseo. Es verdad que bajan los estrógenos y que evidentemente no tienes ciclos menstruales en los que aumenta tu deseo por el aumento de estrógenos, ¿no? Pero eh, puede ser una etapa maravillosa en la que tú puedas disfrutar de tu placer de otra manera y con otra libertad. Y entonces creo que tenemos que ir superando cosas también y decir, bueno, pues otras formas de conseguir excitación que no solamente depende de los estrógenos, yo puedo, o sea, a lo mejor toca jugar más, a lo mejor toca buscar más la imaginación, a lo mejor toca descubrirte más todavía tu cuerpo y qué son las cosas que te excitan y las que no, o otras formas diferentes de tener placer, pero disfrutar del placer femenino, que correcto. no Y sobre tiene todo su multigrado. se elimina Es que, el deseo, eso es que o sea, la historia está que como que paralizamos como asociar a que se ha acabado y de hecho coincide con que muchas mujeres tienen pérdida de deseo. A lo mejor, entre otras cosas, porque puede ser más dolorosa un coito por el tema de que no está bien lubricado, por el tema de las cicatrices, por el tema de que, claro, evidentemente está más deteriorada en la vagina que en una persona adolescente, pero también con eh, KitKat hay mujeres que pasa todo lo contrario y que en esta etapa, como ya saben que no van a tener hijos, que nunca va a poder poseer un acontecimiento así espontáneo, porque eso es algo que a esas personas siempre le ha tenido un rin atrás y sus relaciones sexuales han sido siempre con este frenazo de no quiero volver a ser madre o tal, cuando llegan a la menopausia es como una liberación total, estoy segura que no puedo tener ya más hijos y empiezan a tener una sexualidad en libertad mental, que se abren, es espectacular y que dicen que tienen sus mejores orgasmos en ese momento. Con lo cual, por favor, no piensen, se acaba todo, se muere todo, porque precisamente hay muchas que lo ven como una liberación de cargas, de que no es posible que suceda eso, y entonces reaccionan de esta manera como, wow, ahora sí que es la mía, ¿no? Es cada uno, pues tantas relaciones y experiencias sexuales como personas hay en el mundo, ¿no? Como ha dicho Silvia, cada uno a su manera. claro, pero la historia está en buscar el que la pérdida de deseo no tiene que ser solo por un tema, porque a veces ocurre y no nos avisan de que determinadas medicaciones que nos hacen tomar pues nos baja la libido. Y dices, ¿qué ha pasado aquí? Y nadie te ha dicho nada y de repente dices, yo es que no tengo ganas, es que no No tienes ganas, solo es que la las medicación que está hormonas. tomando, por ejemplo, antidepresivos, ahora ya están empezando a dar antidepresivos que no, pero hasta ahora, hasta hace poco tiempo, todos los antidepresivos bajaban la libido. Por ejemplo, las pastillas de la tensión, controlarlas, pero también hay determinadas pastillas de la tensión que también bajan la libido. Entonces, hay medicaciones que condicionan y que no te están avisando de que esto, ¿vale? Entonces, un poco, y hablar un poco también de lo que la sexualidad en la vejez, ¿no? No sé, cuéntanos algún caso tuyo y yo cuento otro. A mí lo que me pasó en la residencia de ancianos, por ejemplo, a la señora María, que quiero un montón con locura, que ella siempre me decía, la vida es de los valientes, chiquillas, y que tú pa'lante siempre, ¿no? Y está ya, por desgracia, ha fallecido, era muy mayor cuando yo estaba ya con ella. Y ella hacía una cosa particular, estuve por ahí un tiempo y siempre me pedía en el cajón que le abriera el cajón y le pusiera carmín rojo en los labios, ¿de acuerdo? Entonces, pues yo decía, bueno, siempre la higienizábamos, pero necesitaba ayuda y su carmín rojo en los labios y desaparecía, nadie sabía, porque en un centro de residencia pues tienen sus movimientos, ¿no? Uno les ayuda a sus higienes y tal, pero ellos tienen sus vidas, luego vuelven a comer, luego vuelven a cenar, y es así como un poco de centro de día, ¿no? Hasta que pierden un poquito las capacidades y entonces se les tiene que brindar más atenciones, ¿no? En este caso, pues María las perdió muy rápidamente y necesitaba más atenciones, pero nunca se olvidaba de su carmín rojo. Y
Y eso a mí me llamó mucho la atención porque empezó a necesitar pañal, empezó a necesitar mucho más ayuda en la movilidad, pero su carmín rojo era una cosa que no se le olvidaba y a mí me llamaba muchísimo la atención. Entonces una vez la seguí, estaba en pausa, ¿vale? Yo ya había una de más, además, no es que saliera de mi turno ni de mi trabajo, sino que habían gente de estudiantes de enfermería, entonces yo tenía la posibilidad de salir un momentito y decidí ver hacia dónde iba María. Pues María iba a la cafetería de la residencia, que quedaba con Felipe, un señor de la misma edad, un poquito más grande, que era su novio. Entonces, pues bueno, ahí despertó, eran dos personas viudas y despertó pues otra vez un enamoramiento total, que parecían chiquillos y además luego, claro, cuando me di cuenta que ya me vio de rabillo, me hizo como diciendo, no parezcas por aquí que me fastidia la situación. Yo evidentemente cogí, me fui, solo la vi, pero luego cuando estábamos otra vez en su habitación hablamos del tema porque me vio. Me dice, es que no he sentido esto nunca. Dice, es que llevaba tantos años. Claro, pensar que esas situaciones son determinadas, antes se casaban pues en otros patrones diferentes que ahora, estaban las personas, las relaciones mucho más condicionadas, no se divorciaban como ahora, aguantaban todo, ¿vale? Entonces esta persona en particular pues había aguantado muchísimas situaciones en su vida de pareja y bueno, pues ahora en este nuevo despertar era como que realmente estaba sintiendo el amor desde una perspectiva que era nueva para ella. Y te estoy hablando que María tendría pues como, no sé, cerca de los 80, ¿eh? Cerca de los 80, era bastante grande. Así que pues sí, la sexualidad se vive hasta el final de nuestros días, claro que sí. Me pasó algo similar estando en una residencia y de visita y tal, y estábamos de fiesta, estábamos de celebración, estábamos cantando y Y pues me llamó mucho la atención una pareja, o sea, los ancianos se ponían a bailar con nosotros, mm, cantando y tal. Y ellos estaban ahí, y estaban sentados en dos sillas, uno al lado del otro, pero vamos, estaban pegando un besazo de estos que dices, wow, de película total. Y ya no, me di cuenta que con mi mente digo, oh, ¿por qué o sea, me llamó la atención? Y claro, pues dentro de lo que era la fiesta o su celebración, ellos estaban pues enamorados ahí en la uno al lado del otro, cogidos de la mano, sentados, no se podían levantar, porque no se podían levantar, pero allí estaban los dos uno al lado del otro, cogidos de la mano, pegándose un besazo. Digo, wow, o sea, dije, no, pues, o sea, hacernos conscientes de que esa sexualidad está en las residencias, que es real y que buscan, pues puede ser, evidentemente no sabemos qué fuerza física pueden tener, pero que sí buscan estar juntos, sí buscan compartir, si buscan su caricia, si buscan el beso, si buscan estar a su lado, sin buscar el placer. Y esto es, bueno, pues continuar sintiéndote vivo, Exacto. continuar sintiéndote vivo, dar sentido a mantenerte con vida. ¿No? Esta mujer comentabas tú que ya había perdido la cabeza y todo, pero ella quería, seguía con su pintalabios. De alguna Es manera el ser. le daba vida, aun Exacto. olvidándose de todo lo demás. Ella decía, el pintalabios, de querérselo seguir pintando, aunque no se acordaba ni del novio, pero era Sí, una forma de... seguramente el nombre tampoco, porque bueno, a lo último ya ni se acordaba de él, pero ella a lo último estaba ya no se podía mover, pero me seguía señalando así el cajón como diciéndome, sígueme poniéndome carmín. Y a mí me chocó mucho. Son pacientes que te los llevas dentro. Por mucho que intentas como profesional siempre tener una distancia y no llevártelo a casa, te lo llevas a tu vida, porque son casos que a mí me dan ejemplo, ¿no? Me dan ejemplo de muchas cosas bajo Mira, sus una cosa que no hemos hablado con el tema de la discapacidad, ¿no? Que también está ahí, ¿no? Que se enamoran igual y también Exacto, el tienen tema de la sexualidad. discapacidad, bueno, como muchos otros temas, la sexualidad de por sí es tabú, pero la sexualidad en discapacidad todavía es más, porque las familias tienden a infantilizar estas personas que a lo mejor ya son adultas, ya tienen 18 años, pero tienden las familias a infantilizarlas por sobreprotección, ¿vale? Porque tienen miedo a todo, los ven frágiles, los ven inseguros, los ven que no podrían ser capaces, ¿vale? Y los infantilizan, entonces les reducen esos derechos y los quitan a muchos de ellos. Y eso es concienciar a las familias de que como cualquier otra persona, dentro de sus limitaciones y de sus peculiaridades y de sus posibilidades, pero sí pueden tener una sexualidad Yo, activa. yo recuerdo un adolescente que me decía, una síndrome de Down, y me decía, Silvia,
si yo lo quiero, ¿por qué no me quiere él a mí? Digo, pues como pasa a todos, o sea, tú estás enamorada de él, pero él no está enamorado de ti, lo siento, cariño. Es que, claro, lo acosaba porque quería, y el otro lo vivió fatal, ¿no? El otro chico que era un buen chico y que no quería hacerle daño, pero evidentemente no quería tener relaciones con ella. Claro, y la otra estaba preocupada de que por qué y por qué. Y claro, digo, mira, esto es la vida, o sea, explicarles que realmente esa persona puede no estar enamorada de ti, aunque tú estés enamorado de ella, ¿no? Y el dolor que siente, pero claro, había que atender su dolor, del desamor que tenía. Y no, claro, no le damos importancia. Y a lo mejor a otra, pero otro adolescente se lo daríamos, ¿no? Cuando está sufriendo igual, porque ese chico o esa chica de la que se ha enamorado, pues no le corresponde. Sobre todo volver a la temática que para muchas personas con discapacidad la sexualidad no es coito. Vuelvo a insistir en descentralizar, o sea, ese concepto de sexualidad igual a coito porque no es así. Como estamos insistiendo en toda la conversación, va mucho más allá, hay muchas formas de expresión y ellos se buscan mil y una, pero para ellos y Y para bueno, todos igual. evidentemente tienen placer y mucho placer. Y a veces hay que ayudarles a acompañar que ese placer a vivirlo bien, adecuadamente, porque a veces también ocurre, ¿no? Que no se ha hablado del tema, ellos sienten, ellos tal, entonces hay que dar educación sexual también, Se hay que intenta dar educación sexual. desde las asociaciones, algunas charlas se dan y tal, pero a mí también me han llamado con gran preocupación porque realmente no se toca, ¿no? O sea, y también hay pocos profesionales que se atrevan a hablar abiertamente de sexualidad en discapacidad. Es como Eh, que también desde la profesión, ¿sabes? Se sienten, pues claro, es complejo. Si ya de por sí hablar de sexualidad en familia. una cosa a decir que plena inclusión, ¿vale? Si buscáis por internet plena inclusión, esta asociación tiene un montón de materiales de fácil lectura para situaciones de discapacidad intelectual, y entonces tienen materiales para trabajar la sexualidad. Lo digo por los centros escolares y por las familias que puedan necesitarlo. Tienen materiales. Si alguien no se aclara, me lo dice que yo los tengo, a mí me los han facilitado ellos y yo tengo materiales, ¿vale? Para También, que... también en ANSIN, la Asociación Nacional de Salud y Sexualidad y Discapacidad, también Esther y Pilar tienen muchísimos materiales adaptados Ujú. con visuales. Ellos manejan varios tipos de discapacidades y tienen ya materiales de por sí adaptados a ellos. Y eso Ujú. está. Ujú. Bueno, pues si hay alguna duda que alguien quiera comentar, alguna pregunta, mientras las pensáis, comentaros que siguiente charla será, a ver, el 21 de febrero, y se titulará Algunos mitos sobre la sexualidad y las drogas, ¿vale? Hablaremos sobre mitos que la gente tiene sobre lo que las drogas y el sexo llevan consigo, ¿vale? Entonces, hablaremos algunos, no todos, los que hay unos cuantos y ya está, ¿no? Por un poco hablar de desmitificar esto de que drogas y sexo hacen buena pareja siempre, ¿vale? Y las consecuencias que pueden llevar esto. Eso por un lado, y por otro lado, pues como os había comentado al principio, con Lisa y yo vamos a empezar a hacer en Instagram cada 15 días unos directos, que los vamos a titular Salud Sexual, Educación Sexual, con Lisa y Silvia, ¿vale? Donde hablaremos de educación sexual, ¿vale? Serán diferentes temas de educación sexual, un cuarto de hora, 20 minutos, Interesante serán, eso información. es como mucho media hora, ¿vale? En Instagram haremos directos y cada 2 semanas pues hablaremos de una cosa distinta y así pues iremos generando materiales también de educación sexual. Vale, empezaremos el primero lo vamos a hacer el día 24 de enero porque coincide es el Día Mundial de la Educación. Entonces, pues aprovechando, pues haremos educación sexual y empezaremos a partir de ahí a hacerlo, ¿vale? Empezaremos eso. Maravilloso día, ¿eh? Para empezar, es maravilloso.
Si alguien que nos escucha tiene alguna petición especial, alguna temática que quisiera que en estas píldoras hablemos, ¿de acuerdo? Que nos mande un correo a Silvia, Viviendo Poniendo Corazón, o por Instagram si me localizáis también. Lo que sea, lo ponéis en simplemente un mensaje o un email y nosotras encantadas hablamos sobre estos temas. Muchísimas gracias por la invitación, Silvia. Muchísimas gracias por este espacio maravilloso que tienes. Y nada, hasta la próxima, ¿no? Bueno, si no hay ninguna pregunta, nadie que quiera intervenir, nadie que quiera comentar algo. Bueno, pues muchas gracias por haber venido a todas y a Gracias todos por los que estáis escucharnos. aquí y los que nos vais a ver luego en la grabación, Gracias. ¿vale? Buscaremos quitar alguna cosa de caras o de nombres para quitar la intimidad, ¿vale? Para evitar la intimidad, ¿de acuerdo? Y que sepáis que los nombres que hemos puesto o que hay, que no son nombres ficticios, ¿vale? Para garantizar que ninguna de las personas pueda sentirse molesta, ¿de acuerdo? Sabéis que en ese tema me gusta mucho respetarlo porque nadie se sienta ofendido de que se haya dicho algo. Gracias a todas, a todos y nos vemos en 15 días en Instagram y dentro de un poquito más de un mes otra vez nos volveremos a reunir en otra charla que luego también quedará grabada en la página web, ¿vale? Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, adiós a todos, buenas noches.